Bien, bueno, buenos días y bienvenidas, bienvenidos a la nueva sesión de el curso de astropartículas y materia oscura. Es la penúltima sesión. El viernes tenemos la última. Esta sesión pues, se va a dedicar a una parte importante que ya hemos platicado anteriormente, que es la densidad de reliquia. Entonces, pues va a ser un poquito cargada de cálculo, pero yo quería, o al menos el objetivo, es que cuando ustedes escuchen densidad reliquia en el futuro, sepan qué es y sepan cómo se llega a calcular. Muy bien, entonces, antes de comenzar, pues van a decir, es muy temprano para preguntas, pero bueno, es la forma en que me gusta despertar y despertar a otros. Vamos a empezar con un pequeño quiz para ver qué tanto se acuerdan de lo que hemos visto hasta ahora en las sesiones de astropartículas y materia oscura. Entonces, por favor, les voy a pedir que en el celular lean el QR y que vayan al quiz que va a comenzar. Entonces, por favor, entren todos, todas, y en cuanto estén, les va a aparecer un mensajito que dice que yo voy a iniciar, digamos, el quiz. Entonces, cuando estén ahí, por favor, levanten la mano para saber que ya están todos. Gracias, gracias, Enrique. Gracias por poner el link aquí. En cuanto estén ahí, por favor, levanta la mano para yo entender que ya están todos y que ya puedo comenzar. Gracias. Excelente. Perfecto. No más faltan, ya no más faltan, falta una persona, dos, creo, o una. Ujú. Mm, Vi que Daniela ya, Ana Fernanda también, ¿verdad? Y Astrid. Ok, muy bien. Bueno, entonces voy a comenzar con la actividad. Les puse 3 minutos a cada uno, pero no necesitan los 3 minutos. Entonces vamos a comenzar, ¿de acuerdo? Listo. Debería empezar aquí, ya está. Entonces la primera es que tienen que relacionar el tipo de energía o tipo de materia con el porcentaje que hay en el universo. Entonces van contestando. Perfecto, perfecto. Aquí ya me están apareciendo. Listo. Ok. Muy bien. Perfecto. Aquí no nos falta una persona, creo. Muy bien. Aquí me parece que solo falta una persona. Mm, Pero bueno, creo que ya todos contestaron. Entonces, aquí era relacionar. En primera, pues, energía oscura, ¿verdad? Ya habíamos dicho que tenemos ese pastel de energía. Entonces, si contestaron que energía oscura es algo que no sea el 75%, pues es incorrecto. Recuerden, energía oscura es 75%. Ahora, lo difícil es recordar qué es bariónica y qué es no bariónica. Entonces, para que recuerden, bariónica es la materia que interactúa, es decir, la que estamos formando nosotros. Todo lo que describe el modelo estándar es materia bariónica y la no bariónica es precisamente la que no. Muy bien. Entonces voy a con la siguiente pregunta. ¿Listos? Va a comenzar.
la siguiente pregunta. Muy bien. La siguiente pregunta dice, esto quiero saber de conocimiento general, ¿a qué se refiere la sección eficaz? Y va a ser importante para la sesión de hoy. Entonces, aquí no hay problema si se equivocan, seleccionen la que crean que es correcta y vamos a ver cuáles son los resultados. Entonces dice, es la cantidad de energía que atraviesa un área determinada. Es el área que abarca una interacción entre dos partículas porque sus unidades, en efecto, son de metros al cuadrado o de longitud al cuadrado. Es una medida de la probabilidad de que ocurra determinado proceso o es la porción, sección, por eso se llama sección, de una interacción que nos interesa estudiar. Entonces, ¿cuál creen que sea la correcta? Aquí a lo mejor está muy capcioso. Ok, ya van contestando, perfecto. Aquí faltan algunos de contestar, algunas de contestar. A ver cuántos van. Faltan aquí, creo, tres personas de contestar. Muy bien, ahí va. Perfecto. Y creo que ya solo falta una persona. No, no, ya están todos, creo. Hay alguien que está en el, digamos que no está en el quiz, pero que sí está aquí en la reunión y que no entró. Aquí está el QR y se supone que deberían ver la pregunta. Todavía falta un minuto. Los que no han entrado pueden entrar sin problema, ¿eh? Sí, Gisela aparece dos veces, pero con una que hayas contestado está bien. Creo que entraste dos veces o algo así. Perfecto. Muy bien, ya contestaron. Entonces, la mayoría, en efecto, contestó que es una medida de la probabilidad de que ocurra cierto proceso. Y alguien contestó que es una porción, sección. Muy bien. Es por el nombre, ¿no? O sea, cuando nosotros escuchamos sección eficaz, sección nos suena como una porción, un pedazo de algo eficaz, ¿no? De hecho, confunde un poco porque las unidades de sección eficaz es de longitud al cuadrado. Entonces, cuando vemos eso, no es muy fácil distinguir que se trata en efecto de una probabilidad. Es una probabilidad de que ocurra un proceso. Pero las unidades, el nombre a lo mejor no llega a conectar con el concepto, pero eso lo vamos a usar y de hecho es bueno que lo sepan porque sección eficaz es un concepto muy importante para altas energías y para cualquier cosa que conlleve interacciones en general. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Perfecto. Esta es de seleccionar solo una. Listo, va a empezar. Dice, ¿cuál de las siguientes no es una característica de la materia oscura? Y ahí tienen cuatro. Entonces, ¿es fría o no muy caliente? Es relativista en la etapa dominada por la materia de radiación. Dos, es estable. Tres, su masa está en el rango entre 100 y un teraelectronvolt. O a nivel efectivo es neutra. Entonces, de ahí, ¿cuál no es una característica? Vamos a ver. Y recuerdan las clases pasadas. Muy bien, ya tenemos algunas respuestas. Ok, aquí faltan algunas personas. No importa si se equivocan, vamos a repasarlo de todas formas, pero es importante que sepan. Muy bien, bien, faltan nada más dos personas, creo. Ajá, y una más. Creo que, creo que ya, creo que ya están todos. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, aquí la respuesta correcta es justamente lo de la masa. En efecto, recuerden, tiene que ser estable, entonces esa sí es característica. También efectivamente, a nivel efectivo debe ser neutra. No necesariamente tiene que ser neutra, pero sí.
lo suficiente para que no logremos ver ninguna interacción del tipo electromagnético débil, que entonces ya no sería oscura la materia, ¿no? Entonces, eso ya también debe ser de nivel efectivo neutra. Y la otra es que debe ser fría o al menos no tan caliente, es decir, debe ser no relativista cuando empieza la evolución del universo en algún punto, debe desacoplarse. ¿Para qué? Para que se mantenga, para que logre formar estructura. Entonces, eso lo vamos a ver justamente hoy. Entonces, si se equivocaron, no hay problema, pero es bueno que sepan que no hay un determinado rango de masa para la materia oscura. De hecho, ese es el punto importante. Puede ser de hecho, podemos buscar en cualquier rango de masa, solamente que en algunas ya es más difícil de sobrepasar los límites experimentales y en otras es muy difícil de buscar. Perfecto. Muchas gracias por participar. Entonces voy a cerrar la sesión de la pregunta. Perfecto. Muy bien. Entonces, gracias. Entonces vamos a comenzar. Perfecto. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer hoy en la sesión es, ahora sí, hablar de esta cantidad que se llama densidad reliquia, que ya habíamos dicho que es precisamente es una de las características más importantes que debemos explicar con materia oscura. Una es la rotación de galaxias, es la primera, es, digamos, las primeras evidencias fue con rotación de galaxias, pero la más fuerte, digamos, la evidencia más difícil de explicar con cualquier otra cosa es justamente esto de densidad de líquido. Vamos a aprender a calcularla y luego vamos a ver un caso en el que vamos a poder calcular un poquito sencillo y en otros casos voy a mostrarles cómo hacerlo con esta herramienta que se llama micromegas. Entonces vamos a comenzar. Bueno, repaso lo que acabamos de decir. Estas son las características que debe tener cualquier candidato de materia oscura, estas 5 características, y cada vez que ustedes propongan un nuevo modelo con un candidato de materia oscura, deben asegurarse de que cumplen las 5 de una u otra forma. Debo decirles que hay modelos que a lo mejor no cumplen alguna, pero tratan como que de compensarlo con alguna otra cosa. Por ejemplo, modelos donde tienen dos especies de dos candidatos de materia oscura en el mismo modelo. Entonces, uno puede cumplir con algunas y el otro con las otras. Entonces, de esa forma se compensan, por ejemplo, estas características, que es lo que tenemos que explicar, ¿no? Muy bien. Entonces, densidad reliquia. Ya la hemos mencionado en tanto la doctora Alba como yo. Es esta cantidad que está aquí, esta omega C, es justamente la que nos dice la proporción de materia, ese 25-26% que hemos dicho hasta el cansancio en muchas pláticas viene de este número. Y este número es un ajuste a diversas observaciones. Una de ellas es las observaciones del telescopio Planck. Esta imagen que está aquí del fondo cósmico de microondas, las anisotropías entre cada punto de este mapa nos da información sobre las características del fondo de radiación que viene justamente de la etapa temprana del universo. Ahorita lo voy a explicar, pero también a ese ajuste se le agregan muchísimas otras observaciones. Por ejemplo, esto que se llama oscilaciones acústicas de variones, algunas otras distancias como lentes gravitacionales que vienen de Planck. Y todo esto se ajusta bastante bien si proponemos materia oscura y además una constante cosmológica. Y eso es lo que nos permite obtener esta proporción que está aquí. Muy bien, entonces recordando que la clase pasada vimos el caso de un singlet escalar, entonces propusimos una extensión al modelo estándar donde agregábamos un singlet escalar y pues su interacción específicamente con el Higgs. Entonces ya veíamos que no cumple con todas las observaciones, pero vamos a probarlo justamente. También vimos el caso de un doblete escalar. Entonces en ese doblete escalar tenemos algo como un Higgs, pero ese Higgs es inerte, es decir, no tiene este mismo mecanismo que tiene el Higgs para darle masa a los fermiones y a los bosones. Entonces este no interactúa de esa forma con las demás especies.
y además tiene tres componentes, un Higgs cargado y dos escalares neutros. Entonces, esos dos escalares neutros, nosotros escogemos que uno sea nuestra materia oscura y el resto, pues son simplemente otras partículas que van a mediar ciertas interacciones. Y esta era digamos, las componentes de, de esta extensión del modelo estándar. Entonces, ahora sí, vamos a hablar de densidad reliquia. Entonces, vamos a explicar más o menos a qué se refiere con densidad y a qué se refiere con reliquia. Entonces, cuando nosotros escuchamos reliquia, nos hace pensar algo antiguo, ¿no? Algo que ocurrió al principio de la historia. Y densidad, pues justamente densidad, ¿no? Cantidad de algo en un volumen o en un área. Entonces, eso es precisamente lo que es densidad reliquia. Vamos a ver. Entonces, esta imagen seguramente la has visto muchas veces o imágenes similares. Es una forma visual de entender cómo fue evolucionando el universo. Entonces aquí tenemos la teoría del Big Bang junto con inflación, donde toda la energía del universo estaba concentrada en un solo punto. Después ocurrió algo que hizo que se expandiera aceleradamente. Entonces ese proceso le llamaron inflación. Y en algún punto esa inflación empezó a desacelerar y justo en ese punto, que es este que está aquí, aquí se ve de hecho la imagen del CMB, ¿no? Del fondo cósmico de microondas. En este punto, los fotones comienzan a desacoplarse, es decir, a dejar de estar inmersos en este punto de energía donde está todas las especies del universo, y se desacoplan y empiezan a viajar en el espacio y eventualmente esos fotones nos vuelven a llegar a nosotros a la Tierra y esa es la foto del fondo cósmico de microondas. Entonces es esta, ¿no? Es esta foto. Entonces imagínense que al principio el universo está, digamos, concentrado en un solo punto. Entonces imagínense toda la energía del universo concentrada en un punto relativamente pequeño. Entonces, la energía concentrada, pues decimos la temperatura de ese sistema es súper elevada. Entonces, el universo temprano, aquí lo ejemplifico con esta animación, imagínense, todas las especies están interactuando de forma incrementada entre sí. Las interacciones entre esas partículas son tantas que no, que le ganan, ¿no? a la expansión del universo. Entonces el universo se está expandiendo, pero las partículas tienen tal energía que siguen interaccionando entre sí y se mantienen, digamos, en este equilibrio térmico. Entonces, equilibrio térmico se refiere a que todas estas partículas, como están interaccionando entre sí, están intercambiando energía entre sí. Entonces, al intercambiar energía entre sí, llegan a un punto en el que están a la misma temperatura todas las especies, todas las partículas que hay en ese punto del universo. Entonces, en muchos libros y en muchos artículos ustedes van a escuchar el término de sopa cósmica, sopa porque se imaginan que es una sopa caliente y todas las especies están en esa sopa inmersas y están como a la misma temperatura y están como en el mismo equilibrio, ¿no? Entonces, en vez de sopa, a mí me gusta hacer pozole porque me gusta, entonces ya los voy a antojar ni modo, pero bueno, entonces vamos a asumir que esa sopa, bueno, ese pozole cósmico, todas las especies están a la misma temperatura y están en un equilibrio térmico y están interaccionando entre sí de forma incrementada. Pero entonces el universo se está expandiendo. Entonces eventualmente el universo se expande de tal forma que pues empieza a enfriar, porque conforme se va expandiendo, toda esa energía se empieza digamos, a expandir también en el volumen que ocupa el universo. Entonces la temperatura comienza a bajar. Entonces esa temperatura se relaciona con la energía que tienen las partículas para interaccionar. Entonces algunas van a seguir interaccionando, pero hay otras que ya la energía ya no les alcanza a interaccionar. Entonces esas partículas se desacoplan, decimos. Entonces las interacciones entre las partículas ya no van a ser suficientes para superar esa expansión del universo. Entonces algunas sí van a seguir interaccionando, pero hay otras que van a salirse, es decir, van a comenzar a desacoplarse de esa sopa.
Entonces decimos que se desacoplan o hacen algo que se llama freeze out, que es lo que vamos a ver. Entonces, esto es muy importante para el universo. De hecho, gracias a eso se formaron nuevos elementos. Recuerden que cuando estamos en esta pozole cósmico, tenemos a las partículas elementales, ¿no? Los elementos constituyentes de la materia están ahí. Entonces, tenemos electrones, leptones de cualquier tipo, de hecho. Tenemos quarks interaccionando también, en algo que se llama el plasma quark-gluón, ahí está, ¿no? Y todas las partículas, digamos, elementales están ahí. Pero cuando empiezan a desacoplarse, ¿no? Por ejemplo, se desacopla un protón y se desacopla un electrón, eventualmente ese protón y electrón, como se desacoplaron, van a poder combinarse, ¿no? Se recombinan ya desacoplados y forman nuevos elementos. Por ejemplo, el hidrógeno se habría formado de un protón y un electrón que se desacoplaron y luego se volvieron a recombinar. Entonces, esta etapa del universo es súper importante para explicar la formación de elementos. Los elementos de la tabla periódica se formaron gracias a este proceso. Muy bien. Entonces, más o menos de esto se trata esto de la evolución del universo. Y entonces, ¿qué es densidad reliquia? Entonces, fíjense que la densidad reliquia nos va a decir en qué momento se desacoplaron. La densidad reliquia tiene que ver con precisamente la densidad de elementos que hay en ese sistema. Densidad se refiere al volumen, ¿no? Entonces, conforme va expandiéndose el universo, pues ese volumen va aumentando también y la energía empieza a bajar también. Entonces, lo que pasa es que eventualmente las partículas que dejan de interaccionar, ¿no? Su densidad ahora va a ir, se va a mantener, digamos, constante su cantidad de materia, pero lo que va a pasar es que el volumen va a ser más grande. Entonces, ustedes saben que si tenemos la misma cantidad de materia en un volumen más grande, pues la densidad lo que va a hacer es disminuir, ¿no? Pero entonces va a llegar a cierto punto en el que pues la densidad eh, va a mantenerse proporcional a ese volumen, bueno, inversamente proporcional a ese volumen. Entonces a eso le llamamos densidad reliquia. El punto en el que se desacoplaron, en ese punto más o menos sabemos cómo va a ir la densidad numérica de las especies porque ya dejaron de interaccionar. Entonces, esa es la densidad de reliquia, pero vamos a ver cómo se calcula. Entonces, yo les recomiendo mucho que si quieren el cálculo un poquito más detallado, aquí lo voy a mostrar, pero a lo mejor hay algunos detalles que no voy a mencionar. Todo eso viene en este libro que es Cosmología Moderna de Dodelson. Si ustedes están interesados en hacer su tesis o algún proyecto que tenga que ver con materia oscura o cosmología en general, este libro es imperdible. Yo lo considero como una especie de Biblia de la cosmología. Entonces, un ejercicio que pueden hacer es leer sobre todo el capítulo 2 3 hasta el 4 yo diría. Toda esa parte explica justamente estos procesos, estos cálculos. Entonces, para poder nosotros calcular la densidad, ¿no? de las especies, necesitamos una ecuación que nos diga cómo evoluciona esa densidad dependiendo de la tasa de interacción entre las especies. Entonces, esa ecuación se llama la ecuación de Boltzmann. La ecuación de Boltzmann es la que relaciona justamente esa evolución, ¿no? Del número de elementos que tiene la especie en un volumen determinado con sus interacciones con el resto de las partículas. Entonces, esa es la ecuación de Boltzmann. Ah, pues está muy bonita, ¿no? L igual a C, pero ¿qué es esto? ¿Qué es L? ¿Qué es C? Bueno, vamos a ver. Entonces, primera, F es la función de distribución. Ustedes saben que que nosotros podemos modelar la distribución, la proporción de una especie conforme a la energía, conforme al espacio-fase, con una función de distribución, y esa es la F. El lado izquierdo de esta ecuación está L, este objeto que está aquí, se ve un poquito complicado, pero en realidad vean que ese es un operador, ¿no? Está operando sobre la F. Y este símbolo, esta gamma, alfa, beta, gamma, se llama el símbolo de Christoffel. Este se pueden obtener, pero este operador se llama operador de Liouville.
Entonces, este operador lo que hace es, tiene la derivada temporal, pero esa derivada temporal le agrega también la evolución del espacio-fase, que viene dado por precisamente por este símbolo de Christoffel. Nos dice, ok, sí, voy a hacer la derivada, ¿no? Del tiempo, pero voy a agregar que además este espacio-fase en el que estoy va a cambiar. ¿Por qué? Porque el universo se está expandiendo. Todo eso viene del lado izquierdo. Mientras que del lado derecho, la C viene por colisión. Entonces, este es un operador de colisión, es decir, las interacciones que hay entre las especies. Entonces, esta C lo que me va a describir es qué está pasando con esas especies, cómo están interactuando entre sí. Sobre todo nos interesan dos tipos de procesos. Una, donde la especie va a producirse, por ejemplo, en creación, ¿no? Dos partículas que se aniquilan y que crean esa especie, entonces es de producción. Pero también queremos saber los procesos que aniquilan a la especie, que aniquilan a la partícula que yo estoy observando. Entonces hay procesos donde esa misma partícula se va a aniquilar o va a decaer, por ejemplo. Entonces, pues su densidad va a cambiar porque va a aniquilarse. Entonces, el de producción aumenta nuestra densidad y el de aniquilación disminuye nuestra densidad. Eso va a ser muy importante para saber cómo va a evolucionar. Muy bien, entonces ya tenemos nuestra ecuación de Boltzmann, pero vamos a ver cómo se escribe, cómo la voy a calcular. Entonces, como decía, la parte de la izquierda, que es el operador de Liouville, tiene que ver con esa expansión del universo y del espacio-fase. Entonces, tenemos que implementar algo que se llama la métrica Friedman de Maitre Robertson Walker. Esta métrica nos dice cómo evoluciona justamente el espacio-fase, es decir, cómo se está expandiendo el espacio, ¿no? Entonces viene en esta métrica y nosotros la podemos aplicar y el operador de Liouville con los símbolos de Christoffel ya podemos encontrar cómo viene, cómo es la forma de este operador. Y este operador es de esta forma. Entonces vean que tenemos la derivada temporal, aquí está, y pues tenemos esta parte que tiene que ver, esta R es ese factor de expansión del universo. Entonces vean que tiene que ver con esa parte. Entonces, hasta aquí podríamos quedarnos, pero lo más típico es que más bien tomemos esta cantidad, esta L operando sobre la F, y hagamos la integral en el espacio-fase. Entonces, para los que no saben o los que no han visto todavía qué es integrar sobre el espacio-fase, es simplemente integrar sobre todos los momentos, vean, es una integral de tres dimensiones en el momento sobre la energía por 2pi al cubo. Entonces, esta es una integral del espacio-fase y esta G, esta letra G es los grados de libertad. Estos grados de libertad esencialmente nos dicen qué tantas especies, ¿no? están disponibles para que ocurran. Esencialmente nos dice el número, ¿no? Entonces, este número lo voy a explicar un poquito más adelante. Pero entonces ya, integramos en el espacio-fase de ambos lados. Vean, aquí estaba mi ecuación original. Entonces, lo que hago es integrar ambos lados de la ecuación en el espacio-fase y me queda de esta forma. Entonces, G son los grados de libertad efectivos. ¿Por qué hacemos esta integral en el espacio-fase? Dirán, ¿para qué? Bueno, lo que pasa es que lo que sí conocemos, no conocemos bien a lo mejor qué es la parcial del tiempo de la distribución, ¿no? De la especie, pero lo que sí conocemos o queremos medir justamente es la densidad numérica. La densidad numérica, por el nombre, vean, es el número de partículas que hay en un determinado volumen, ¿no? Entonces, esa es la densidad numérica. La podemos calcular y la calculamos justamente haciendo la integración del espacio-fase de esta función de distribución. Entonces, como yo conozco esta n, o por lo menos eso es lo que quiero medir, pues eso, por eso tengo que integrar de ambos lados. Muy bien. Hasta aquí hay dudas. En cualquier momento, si hay algo como que no queda claro, me pueden interrumpir o en el chat y yo estoy viéndolo todo el tiempo. Perfecto. Voy a continuar, pero me pueden interrumpir en cualquier momento. Entonces bueno, ya tengo aquí está mi ecuación, ¿sí? Entonces voy a ver el lado izquierdo, ¿de acuerdo? El lado izquierdo de la ecuación. Entonces, aquí está todo el desarrollo, de hecho, todo este desarrollo está también en este libro del Dodelson, pero yo quería aquí mostrarles que ustedes podrían desarrollar esta parte izquierda de la ecuación de Boltzmann
y pueden encontrar cómo se escribe en términos de esa n, ¿no? Esa densidad numérica y de la R, que la R es la expansión del universo. Entonces, al final, lo que usamos es simplemente, aquí es prácticamente cálculo y usar lo que sabemos de, por ejemplo, del espacio base, cómo hacer un cambio de variable aquí. Vean que estoy cambiando de momento a energía y todo esto. Todo eso ustedes lo pueden hacer, es un ejercicio bonito que si están, digamos, en esta área, estaría bueno que lo hicieran. Y al final encuentran, ¿sí? Esta expresión. Entonces vean que esto ya está en términos de la n, que es la que quiero medir. Ajá, exactamente, es el tensor de Ricci, nada más que el tensor de Ricci, ¿verdad? Es un tensor, pero esta R más bien está en la métrica. De hecho, déjenme les muestro rápido cómo se ve en el tensor. No lo puse aquí en la presentación, pero aquí lo tengo. Permítame, permítame. Ah, aquí está. Perfecto. A ver, voy a mostrarlo. Disculpen, nomás para que lo vean. ¿Sí? Entonces, vean, sí, esta es la métrica, ¿no? De Matter Robertson Walker. Entonces aquí tenemos esta R justamente. Espero que sí se alcanza a ver, ¿verdad? Lo que estoy compartiendo es un PDF. Disculpen ahí. Esta R justamente es esa R. Esta R viene justamente, aquí está, es el parámetro que nos describe la expansión. Mientras que el tensor de Ricci es este, ¿sí? Y este se usa justamente para derivar las ecuaciones de movimiento, ¿sí? No es exactamente igual, no es exactamente igual, pero sí nos están describiendo, de hecho, este tensor de Ricci, vean que está en función de estos símbolos de Christoffel que les mencionaba. Aquí están, miren. Entonces, sí tiene relación, pero no es la misma. Más o menos ya quedó claro, Erandi. Y si hay, gracias. Y si hay otra pregunta, disculpen que aquí les mostré el PDF, no lo puse porque ya sentía que era mucha ecuación. Ah, y pues vean, aquí está la ecuación de la evolución, ¿no? De la densidad. Entonces vean que aquí está SR, ¿verdad? Que esta cantidad, de hecho, es esta H y ese es el parámetro de Hubble y pues está en función de la densidad, en este caso de la especie. Esta acá que era la curvatura, esta R también que es la expansión del universo y esta lambda, recuerden, esta es la llamada constante cosmológica que parece ser que no es constante, pero bueno, esa es otra historia. Muy bien, entonces aquí está el lado izquierdo y R es el parámetro que describe la expansión del universo. Ya tenemos el lado izquierdo. Ahora vamos al lado derecho. Entonces, el lado derecho, voy a regresarme un poquito. Recuerden que es la parte de las colisiones, ¿sí? La parte de las colisiones, es decir, la interacción entre de las partículas, entonces lo podemos escribir de esta forma. Entonces voy a escribirlo así, bien. Es igual, es la integral de estos objetos son de la integral del espacio base, pero para las cuatro partículas ahora. Debo decir aquí estoy tomando el caso en el que tenemos dos partículas entrantes en el proceso y dos partículas salientes. Entonces, por ejemplo, podemos tener dos partículas, ¿no? Por ejemplo, dos fermiones, ¿no? Que están interaccionando entre sí, por ejemplo, aniquilándose, y que de esa aniquilación se obtienen otras dos especies. Por ejemplo, otros dos fermiones, ¿no? Que serían los mismos. O que tenemos dos fermiones, por ejemplo, un electrón y un positrón aniquilándose a dos fotones, ¿no? Entonces ahí las dos especies salientes son los fotones y las entrantes son los electrones. Entonces aquí la uno y la 2 son las entrantes. Entonces vean que digamos, mi factor de la ecuación que tiene que ver con esas interacciones, vean que la parte de las especies entrantes está aquí y le vamos a restar la parte de las especies salientes. ¿Por qué? Porque precisamente ese es lo que nos va a definir esa densidad numérica. Y pues aquí tenemos los espacios fases de cada una y tenemos esta delta. Entonces, esta expresión larguita la podemos un poquito aproximarla si consideramos lo siguiente. Entonces, vean, tenemos las dos especies entrantes son las que nos interesan.
las que queremos medir. Esa N que queremos medir son de las especies entrantes. Entonces, las salientes son los productos de su aniquilación o las especies que a su vez se aniquilan para producirlas, ¿no? Producción y aniquilación. Podemos considerar que esas dos, que no son las que estoy midiendo, esas van a seguir en equilibrio térmico. Esas todavía están acopladas al pozole cósmico, ¿no? Entonces, las que no están en equilibrio térmico o que no van a estar eventualmente son las entrantes, la uno y la 2. La 3 y la 4 la vamos a aproximar a especies en equilibrio térmico y también consideren que hay una conservación de energía. Entonces, la E1 más la E2 es igual a la E3 más la E4. Tomando todo esto en consideración, por esta delta, ¿verdad? Tomando eso en consideración, entonces ese factor que está aquí, porque la delta está ahí, se va a convertir a esto. Entonces, ¿qué es esto? Esta N1 y N2 es la densidad numérica de la especie uno y la especie 2, la especie 3 y la especie 4. Y N10, N20, N30 y N40 son las mismas, pero en equilibrio. Entonces aquí no lo mencioné, creo que no lo puse, pero en equilibrio la densidad numérica tiene que ver justamente con esta E a la menos energía sobre la temperatura. Esa es la distribución Maxwell-Boltzmann. Creo que la tengo por acá. No la puse, disculpen porque ya estaba llenándome de muchas ecuaciones y no quería revolverlos tanto, pero lo voy a mostrar aquí rápidamente. Ajá. También en este mismo PDF. Entonces, esta N0, ¿sí? Es la densidad numérica, pero usando la función de distribución Maxwell-Boltzmann, que es simplemente E a la menos E sobre T. Ustedes lo verían en física, perdón, en estado sólido o en mecánica estadística, una materia de ese estilo. También en termodinámica, de hecho. En termodinámica también lo ven. Entonces, ahí está. Muy bien, entonces este factor ya lo pongo aquí, ¿verdad? Esta N y aquí. Esto no depende del espacio base porque ya está integrado. Entonces esto lo puedo factorizar de la integral. Entonces ya queda aquí. Y pues ya me queda toda esta parte de acá. Entonces, no lo mencioné, pero esta M le suena, ¿verdad? Espero que ya hayan usado por ahí esta M. Esta es la amplitud invariante. La amplitud invariante. Entonces, para los que ya les haya tocado la fortuna o el infortunio, ¿verdad? De llevar alguna materia donde calculan la sección eficaz o calculan la amplitud invariante de un proceso, esta es la que calculan ustedes. Y si no lo han hecho, pues eventualmente si están todavía en esto de altas energías, lo verán. Para los que no están en altas energías o que no van a llevar una materia de ese estilo, simplemente esta M, amplitud invariante se llama, simplemente es la cantidad que nosotros vamos a integrar para obtener esa sección eficaz. Entonces, esa sección eficaz, recuerden, pues vamos a la pregunta del principio de la clase. Sección eficaz es la probabilidad de que algo ocurra. Es decir, la probabilidad de que dos partículas, la uno y la 2 por ejemplo, se aniquilen y produzcan la 3 y la 4. Esa probabilidad está dada por esa M. Realmente esa m al cuadrado, es una amplitud que vamos a multiplicar por su complejo conjugado para encontrar esta. Y esa integrada es lo que nos va a dar esa sección eficaz. Entonces aquí está, esto que puse aquí en el cuadro, para los que ya lo han hecho y si no lo han hecho, eventualmente lo verán, se parece a la sección eficaz. Aquí la pongo ahora en rojo. Entonces, la sección eficaz, para los que no lo han calculado aún, se calcula de esta forma. Es uno sobre el flujo, ahorita vamos a ver qué es el flujo, por las integrales, ¿no? De los espacios fase de la partícula, las partículas salientes, ¿sí? Del estado final del proceso, de esta amplitud invariante, esta M. Y esta M tiene que ver con los acoplamientos, las interacciones. Es decir, vienen de nuestras reglas de Feynman. Muy bien, entonces, ¿qué es el flujo? El flujo esencialmente es esta cantidad que está aquí. Entonces vean cómo es la densidad numérica, no de las especies, pero ahora entrantes. Recuerden, la uno y la 2 son las entrantes, sobre su energía
multiplicado por esta cantidad. Entonces, si ven esta cantidad, es esencialmente o se parece, ¿no? A una energía. Es una energía combinada de las dos partículas. Entonces, esto le llamamos flujo. Nos dice cómo están cambiando las especies uno y 2 la entrada, ¿no? de nuestro proceso. Entonces, yo puedo aquí simplemente encontrar, ¿no? la igualdad. Aquí, esta N1 y esta N2 la puedo encontrar en función de la energía. Entonces, al final me queda esta parte de aquí. Entonces, esta parte de aquí, eh, sí, sí, exacto. Esta parte está en función de esta cantidad S. Ya han oído hablar de la S, creo que en cursos anteriores, pero recuerden que es una variable de Mandelstam que nos dice es la energía del sistema, la energía del centro de masa del sistema, al cuadrado. Entonces, realmente tenemos que sacarle la raíz para saber la energía del centro de masa. Muy bien, entonces ya tenemos el flujo. Ahora vamos a definir algo que se llama velocidad relativa. La velocidad relativa es precisamente tomar esta cantidad que nos dice más o menos la energía de las dos especies, que es esta parte de aquí, y la vamos a dividir entre el producto de los momentos. Esta velocidad relativa pues nada más nos está hablando de cómo se está moviendo. Tiene que ver con la energía cinética de la especie. Entonces aquí yo describo en términos de las velocidades, ahora sí, de las dos especies, la V1 y la V2, y se escribe de esta forma. O sea, al final yo puedo pues tomar esto en cuenta y ya la puedo escribir en términos de lo que ya sé que es el flujo, ¿sí? Y esta otra cantidad que tiene que ver con esa S. Entonces, me voy a regresar un poco. Aquí tengo la sigma, ¿no? La sigma es la sección eficaz. Pero entonces ya pongo el flujo en términos de esta velocidad relativa. O sea, despejo de aquí el flujo, lo pongo en la ecuación y entonces al final vean que tengo que la sigma por la velocidad, que se quite lo de abajo, muy bien, la sigma por la velocidad va a ser igual a esta cantidad de aquí. Entonces, los que hayan tenido curiosidad y que hayan visto artículos de materia oscura o también en las sesiones pasadas de la doctora Alba, habrán visto esta cantidad, sigma b. Es la sección eficaz por la velocidad, en ese caso la velocidad relativa. Entonces, a lo mejor no recuerdo si lo explicó la doctora Alba, pero si no sabían, de aquí viene. Por eso queremos la sigma B, no por otra cosa, sino porque la necesitamos precisamente en esta ecuación de la evolución de la especie. De aquí es de donde sale este factorcito sigma B. Todo este factorcito, sigma B, lo podemos calcular. Y lo podemos calcular porque sabemos cómo interactúan las especies que estamos midiendo. Si no lo sabemos, pues no lo podemos calcular. O podemos estimarlo de otra forma. Muy bien. Hasta aquí, pues, ha estado un poquito pesado de cálculo. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna cosa como que no entendí muy bien este paso? ¿O no entiendo esta cantidad? ¿Qué es? Esta ecuación no, se me revolvió un poquito. Váyase más lento. Cualquier cosa, por favor, díganme. Y si están bien despiertos y que vamos bien, pueden ponerme pulgar arriba para saber que todo va bien. Ok, va uno. Ok, muy bien. Gracias, gracias. Claro que sí. La slide anterior me imagino que es esta. Miriam, ahí está. Gracias. Gracias. Cualquier también otra duda que tengan, lo podemos ver sin problema. Yo, digamos, está un poquito pesado lo que estoy mostrando aquí, pero sí quería mostrarles que esto de la sigma B, la sección eficaz, ¿de dónde viene? Pues viene aquí. ¿Ok? Muy bien. Ok, entonces ya, tenemos nuestra sigma por B. Aquí yo puedo hacer una aproximación porque yo ya conozco la S.
La S, recuerden que es la energía del centro de masa, pues yo puedo encontrar más o menos una aproximación de esta cantidad y es este 2 por S menos 2m al cuadrado. Es aproximadamente cuatro veces las dos energías multiplicadas. Entonces me queda de esta forma. Entonces, ahora sí, ya tenemos la sigma B, pero fíjense que esa sigma B pues depende, ¿no? De la energía de la partícula uno y la energía de la partícula 2, ¿no? Pero en esta sopa térmica, en este pozole térmico, la energía de las dos partículas varía. ¿Y cómo varía? Pues varía dependiendo de su distribución energética, ¿no? Entonces hay algunas que van a tener cierta energía, hay otras que van a tener otra energía. Y todo eso nos lo dice la distribución energética de las partículas que hay en ese momento, ¿no? De la evolución del universo. Tiene que ver también con la temperatura. Entonces, pues aquí tengo la cantidad para las energías específicas E1 y E2, pero si no conozco E1 y E2, sino que lo que conozco es más o menos cómo está la probabilidad de que tengan cierta energía, pues lo que tengo que hacer es un promedio en el espacio de estados, es decir, un promedio en los valores de energía que podría tomar esas dos partículas. Y esa ahora sí va a ser mi sigma B, ¿no? Porque voy a tomar el promedio de todas estas posibilidades. Entonces hacemos el promedio del espacio de estados. El promedio del espacio de estados, si mal recuerdan, es simplemente tomar la cantidad y lo que vamos a hacer es integrarla en el espacio-fase, vean, es este, que ya habíamos hablado, el espacio-fase de la partícula uno y la partícula 2 junto con sus funciones de distribución, aquí están. Eso es hacer el promedio, ¿sí? En realidad esto es obtener la sigma B completa, y entonces para obtener el promedio, pues tenemos que dividirla entre lo mismo, la misma cantidad, pero ahora sin la sigma B, es un promedio pesado. Recuerdan, a lo mejor no han visto, pero en estadística también se toma, cuando queremos obtener el promedio de una cantidad y sabemos su distribución de probabilidad, lo que hacemos es la integral de la función de probabilidad, lo voy a escribir aquí, lo que hacemos es permítanme, perdón, puedo escribir aquí, no recuerdo, pizarra. Ah, creo que no. Muy bien. Entonces, es cuando queremos sacar el promedio de una cantidad, uy, con otro color, el promedio de una cantidad por una cantidad X, lo que hacemos es la integral, ¿no? De esa cantidad de X por la función de probabilidad de esa variable en alguna otra variable, por ejemplo, puede ser en el tiempo, puede ser en el espacio, vamos a decir que es en el tiempo, ¿sí? Y pues integrando en esa variable. Entonces, eso dividido entre la misma integral, pero ahora de la función de distribución. Nada más. Entonces, así sacamos promedios, ¿sí? De alguna cantidad cualquiera. Entonces, lo que estamos haciendo aquí. Pero ahora, esa cantidad, ¿no? En la que está cambiando esa variable es en el espacio fase. Es decir, las posibles valores de la energía o del momento, ¿no? Muy bien. Muy bien. Entonces, ya aquí tengo esa expresión. Entonces, se fijan. Cambio, ¿no? Incluyo lo que vale la sigma B, que ya la calculé, lo pongo, pium, y vean, ¿quién es este? Ya tengo, ¿no? Todas estas cantidades, esta G1 por G2, por esto y bla, 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 y tengo este integral. Ese integral ya había aparecido. Es justamente el lado derecho de la ecuación de Boltzmann. Entonces, toda esta manipulación que hicimos con lo que sabíamos que era la sección eficaz, lo hicimos porque sabíamos que el lado derecho se parecía, ¿no? A la sección eficaz. No era exactamente la sección eficaz, era la sección eficaz multiplicada por la velocidad promediada en el espacio de estados. Esa es la parte derecha de la ecuación de Boltzmann. ¡Ay, ya! Fue mucho cálculo para llegar a esta parte, pero bueno, llegamos. Y esto es esencialmente lo que necesitamos para resolver esta ecuación, ¿sí? Entonces, está pesadito, ¿sí? Está un poquito pesadito, pero bueno, al final tenemos esta es la ecuación de Boltzmann ya finalmente.
Entonces tenemos la parte de la izquierda es la de la evolución de la densidad numérica de la especie y la parte de la derecha, vean que tiene esta cantidad y esta cantidad sigma b tiene que ver con las interacciones que sufre esa especie, ya sea que la produce o que las aniquila. Entonces ya tenemos todo lo necesario para saber cómo evoluciona esa especie en el espacio en el universo, digamos. Ahora, nada más voy a hacer algunas anotaciones. Por ejemplo, normalmente esta ecuación, o sea, no se resuelve en esta forma. Lo que normalmente se hace es que se propone una nueva cantidad, esta y. Entonces, se propone que sea n sobre t al cubo. ¿Por qué? Bueno, porque esta n es proporcional a la t al cubo en ciertas partes de la evolución y en algunas se rompe esa proporcionalidad. Entonces, queremos ver en qué parte se rompió esa proporcionalidad. Es decir, esta y va a ser constante en algún punto y luego eventualmente va a romperse esa constante, ya no va a ser constante. Entonces, esa es esta y le llamamos ay, perdón, se llama la densidad numérica comóvil, se llama comóvil porque precisamente estamos observando cómo está cambiando dependiendo de esta temperatura al cubo. También consideren, ¿no? que N1 y N2 normalmente las tomamos como la misma especie. O sea, para nosotros la N1 y la N2 es la misma especie. Es, por ejemplo, dos partículas, dos fermiones, por ejemplo, iguales. O sea, uno es el electrón y el otro es el positrón, pero pues su densidad debería ser igual. Vamos a decir que no hay una anisotropía, no hay una violación de CP, por ejemplo, en este caso, ¿no? Y pues las especies 3 y 4 también vamos a considerar que son las mismas especies y que están en equilibrio. Eso nos va a simplificar más la ecuación. Entonces, también hay que considerar que esta derivada temporal, ¿sí? La podemos poner, la podemos expresar en términos de esta x. ¿Y qué es esta x? Ah, no lo puse aquí. Pero la x es la masa sobre la temperatura. Y esta derivada temporal, por lo que sabemos de la ecuación que puse ahorita en el PDF, pero que ya no los puse, está acá. ¿Dónde está? Ajá, por justamente la evolución, ¿no? de la densidad crítica. Esta, ¿dónde estoy? Ajá. De esta métrica nosotros podemos expresar la derivada temporal en términos de esta h y esta h está en términos de esta r. Entonces nosotros podemos expresar la derivada temporal de esta cantidad en términos de la h, ¿no? Y de la masa y temperatura de la especie. Entonces al final tenemos esta expresión de aquí. Creo que no les puse que es HM. HM simplemente es la H del Hubble, pero le estamos quitando, de hecho aquí está, la igualdad, vean, tenemos dy dx, dy dx. X por H es igual a HM por X. Entonces HM es la de Hubble multiplicada por X al cuadrado. Y, Dios mío, aquí me faltó. No sé por qué no puse que X es igual a M sobre T. ¿Sí? No sé por qué se me olvidó poner. Pero X es igual a M sobre T, ¿de acuerdo? La masa, en este caso las entrantes, la partícula que estamos viendo, sobre la temperatura. Entonces ya finalmente, ¿no? Esta es la ecuación de Boltzmann, donde esta lambda x tiene que ver con esta masa, la masa de la especie que estamos observando, la sigma b promediada, y esta hm. Hm simplemente es el parámetro de Hubble multiplicado por esta x al cuadrado. Ay, mucho cálculo hoy, muchas cosas que vimos, ¿ok? Y entonces ustedes me preguntarán, ok, está muy bien, está padre, pero ¿y la densidad de líquido dónde está, no? Ok, y luego, bueno, pues sí, pero primero vámonos a un café. No, que no sean unos 15 minutos porque ya vamos sobre tiempo, si les parece. Vamos a recargar un poquito de energía y nos vemos a las 11:10. Entonces, tomemos un break, vayan por un café, despéjense un rato, respiren hondo, digan, ya vi muchos números, despéjense un poco y regresamos ahorita a las 11:10 si les parece. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, volvemos en unos minutitos.
Hola, hola, ya estamos de regreso. Entonces, en cuanto estén, por favor, hagan una reacción para saber que ya están de vuelta. Entonces, los que ya estén de nuevo con los ojos puestos en la pantalla pueden poner una manita arriba para saber que ya podemos empezar. Gracias, Miriam. Muy bien, ya varios. Excelente. Perfecto. Bien, ya casi, ya casi. Entonces, ¿qué tal? Tienen su café a un lado, por lo menos. Muy bien. Entonces, ya estamos de regreso. Listos ahora sí para calcular qué es, o calcular esta cantidad que he hablado mucho y que no he dicho cómo vamos a calcularla. Pero bueno, ya estamos con todas las herramientas necesarias. Entonces, creo que ya voy a continuar. Ok, después de todo esto, que ya entendí, ¿no? Ya entendemos un poquito que hay una ecuación, la ecuación de Boltzmann, que nos dice cómo evoluciona la densidad numérica de las especies. ¿Y qué es la densidad numérica? Es cuántas de esas partículas están en un determinado volumen. Eso es lo que nos dice esa evolución, en esa ecuación de Boltzmann. Ok, y entonces, ¿qué es densidad reliquia? Muy bien. Entonces, densidad reliquia es esta. Entonces, la densidad reliquia por ejemplo, de la materia oscura, aquí le puse dark matter porque, digamos, es lo que queremos calcular, pero en realidad de cualquier especie, la densidad reliquia es esta omega de la especie, ¿sí? Entonces, esta omega de la especie es exactamente igual a la densidad de la especie sobre la densidad crítica. Muy bien, entonces repito, la densidad reliquia de una especie, cualquiera, por ejemplo, materia oscura puede ser, es la densidad de esa especie dividida por la densidad crítica. ¿Y qué es la densidad crítica? Ahorita se lo voy a mostrar. Pero entonces, esta densidad de la especie justamente tiene que ver con la densidad numérica, ¿no? Recuerden que la densidad numérica está relacionada con la Y, lo voy a poner de nuevo, la Y, la densidad numérica es la Y por la temperatura al cubo. Entonces, si yo quiero saber la densidad numérica a cierto momento del universo, basta con saber cuánto vale esa y cuánto es la temperatura del universo en ese momento. Entonces, la densidad reliquia, ¿ok? Es la densidad de la especie en el momento en el que estoy midiendo esa densidad. Entonces, por ejemplo, si yo lo quiero medir en el momento actual, o sea, ahorita mismo en el universo, yo tendría que evaluar esta Y, ¿sí? ¿De acuerdo? En el tiempo en el que, perdón, a la temperatura del universo actual multiplicada por esta T al cubo dividida sobre esta rho C y bueno, como necesito la densidad de la densidad de la especie va a ser la densidad numérica por la masa de la especie. Entonces, ¿este 2 de dónde viene? Bueno, lo que pasa es que la especie, recuerdan, tenemos la especie uno y la especie 2 y ya dijimos que son la misma. Entonces, si son la misma y tienen la misma n, pues la completa, es decir, la densidad completa de la especie va a ser dos veces la n. Entonces, por eso es este 2. Si la especie que ustedes tienen no se aniquila, por ejemplo, no tenemos procesos de 2 yendo a 2 uno y 2 yendo a 3 y 4 sino que lo que tenemos es, por ejemplo, una especie decayendo en varias partículas, pues entonces aquí ya no va a ir este 2. Pero también el cálculo de la Y va a depender de esa liquidación, va a cambiar un poquito el cálculo. Pero bueno, también es el mismo procedimiento, es el mismo tratamiento y también lo encontramos en función de la sección eficaz, ¿de acuerdo? Entonces, ya tenemos la cantidad que tenemos que medir. Es esta dos veces m
por la Y evaluada en la temperatura del universo en el momento que la queremos medir, por ejemplo, en este momento, por la temperatura del cubo sobre la densidad crítica. Entonces, fíjense bien que lo que necesitamos es la densidad crítica, aquí se las pongo en distintas unidades, se define como 3 por el parámetro de Hubble al cuadrado sobre 8pi por esta G, que esta G es la constante gravitatoria de Newton. Esto en unidades de gigaelectronvolts por centímetro cúbico, que es uno de los tipos de unidades que se ven en algunos artículos, es esta cantidad. Y en algunos otros artículos lo ponen en función de la gigaelectronvolts al cubo, entonces es esa otra cantidad. Ah, aquí no dije, esta H, no se confundan, no es la de Planck, no es la H barra, ¿no? No es la de Planck. Esta H es el parámetro de Hubble. Se lo voy a escribir aquí porque no lo puse. Hay varias cosas que se me olvidaron escribir, pero esta es, aquí lo pongo, esta. El parámetro de Hubble se puede escribir como 100 por H, eh, son en kilómetros por segundo, kilómetros, ay, lo olvidé, kilómetros por segundo a la -1 por megaparsecs. Así es. Entonces, el parámetro de Hubble se puede escribir como 100 veces esta H. Entonces, se llama una constante de renormalización del parámetro de Hubble. Es como para no escribir la H, pues escribe esta H pequeña, que es simplemente el H del Hubble sobre 100. Normalmente se hace así. Bueno, aquí está esta H y pues la temperatura del universo. ¿Recuerdan el mapa, no, del fondo cósmico de radiación? De ahí podemos saber la temperatura promedio del fondo del universo. Y a lo mejor ustedes ya habían escuchado que el universo está a 2,7 Kelvin de temperatura actualmente. En promedio, el espacio está a esa temperatura. Entonces, eso lo puedo escribir en términos de gigaelectronvolts. Vean que es 2 por 10 a la -13 gigaelectronvolts es la temperatura actual del universo. Muy bien. Entonces, ya tengo todas las herramientas, ¿sí? Lo único que me falta, entonces, es resolver la ecuación de Boltzmann. Entonces, ya con eso ya tengo todo lo que necesito, ¿no? Para resolver mi densidad reliquia. Pues está muy fácil, ¿no? Tengo mi ecuación, ¿no? De Boltzmann. Y pues ahora tengo que, fíjense que es una ecuación diferencial de segundo orden. Y esta ecuación se podría resolver numéricamente. Entonces, normalmente se resuelve numéricamente, solo que a veces esta lambda, ¿dónde está mi lambda? Ah, no, sí, aquí está. Mi lambda, esta función, tiene que ver con la sección eficaz. Entonces, en algunas ocasiones se puede resolver numéricamente relativamente fácil, pero hay ocasiones donde esta sigma b depende también de la temperatura. De hecho, en general va a depender de la temperatura. Entonces, no solamente tenemos y al cuadrado aquí, sino que aquí podríamos tener una función de x muy, muy complicada. Entonces, resolver la ecuación de Boltzmann se puede volver un proceso un poquito complejo, que incluso hasta numéricamente puede presentar varios desafíos. Normalmente estos desafíos se superan haciendo ciertas aproximaciones. Muy bien, entonces para hacer estas aproximaciones tenemos que entender cómo evoluciona esta Y. Entonces esta Y nada más voy a compartir rápidamente mm, mis notas. Voy a pausar un poquito mis slides para compartirles mis notas. Entonces creo que sí se ve perfecto. Entonces lo voy a volver a dibujar. Entonces imagínense que tenemos, ¿no? Nuestra, nuestra Y, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ver la evolución de esta Y en el tiempo de esta forma. Aquí voy a escribir la variable X, que recuerden que es M sobre T, y acá voy a escribir la Y. Entonces, esta variable X, que es la masa sobre la temperatura,
si yo la veo de esta forma, la temperatura, vean que va a ir en sentido contrario, entonces la temperatura va en este sentido. Entonces, entre más pequeña es la X, más grande es la temperatura. Entonces, la temperatura va en este sentido. Pero además, el tiempo, ¿no? Porque yo estoy viendo la evolución de esto en el tiempo. El tiempo va en esa dirección. ¿Por qué? Porque conforme se expande el universo, ¿sí? Se vuelve más frío, entonces la temperatura va a descender, entonces el tiempo va en esta dirección. Entonces, así es como se ve esto. Entonces, si estamos viendo una especie en equilibrio, recordemos que la y es igual a n sobre t al cubo. Entonces, n sobre t al cubo, pero en algunos textos, en algunos artículos, en algunos cálculos, no usan n entre t al cubo, sino usan n sobre la entropía. La entropía también se puede calcular, pero ustedes van a darse cuenta que si ustedes hacen ese cálculo, entropía es proporcional a la temperatura, justamente a la temperatura de cubo. Entonces, es simplemente es la misma variable, solamente que hay una constante ahí absorbida, ¿de acuerdo? Entonces, es igual. Muy bien, entonces, para una especie en equilibrio, eso es una especie que está en equilibrio térmico con el resto de las especies, la Y se va a ver de esta forma. Debo decir que aquí estoy entonces realmente la Y empieza casi constante, entonces eventualmente esa constante se va a empezar a romper, entonces ya va a dejar de ser constante. En esta parte de aquí, la N es como proporcional a T al cubo, pero eventualmente la N va a empezar a portarse más bien como una t a la 3 medios multiplicada por la e a la menos masa, perdón, sobre la temperatura. Entonces, va a romperse esa constante. Esa es para una especie en equilibrio, ¿sí? Para una especie que no esté en equilibrio, al principio sí lo va a estar, al principio la especie sí va a estar en equilibrio, entonces va a tener como la misma proporción que las especies que están en equilibrio, pero eventualmente esa especie se va a desacoplar, ya habíamos dicho, ¿no? Las interacciones le van a ganar a la expansión del universo, entonces la especie va a tener una densidad numérica que va a ser proporcional completamente al volumen, inversamente proporcional al volumen, es decir, va a tener la misma cantidad de especies porque ya no va a producirse ni aniquilarse, ¿no? Ya no hay energía para hacer eso. Entonces va a quedar igual, pero lo que va a pasar es que el volumen se está expandiendo, el universo se está expandiendo, entonces la densidad numérica va a descender con la expansión. Entonces, aquí llega un punto en el que está igual que el equilibrio, pero en algún punto, ¡pum!, se vuelve a volver otra vez constante. ¿Por qué? Porque ahora n otra vez vuelve a ser proporcional a t al cubo. Entonces, esta es para una especie, la especie que queremos ver, ¿sí? Ni, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que está pasando. Eso es lo que va a pasar en la evolución del universo. Entonces, voy a dejar de compartir, permítanme, y voy a compartir de nuevo acá. Ujú, ujú. Muy bien, entonces, eso es lo que estaba ocurriendo. Entonces vean que hay un tiempo, es decir, una temperatura, en la que eso va a pasar. Y esa temperatura en la que pasa le llamamos temperatura de freeze out o temperatura de desacoplamiento. Entonces, la X de desacoplamiento o la X de freeze out es m sobre esa temperatura en la que está pasando esto, que se vuelve otra vez a volver constante la Y. Entonces, ese es el valor en que la especie se desacopla. Entonces, para cuando la X es mucho mayor que la X de desacoplamiento, es la gráfica que les acabo de mostrar en las notas, ustedes vieron cómo la roja, la curva roja, estaba constante, mientras que el equilibrio seguía descendiendo. Entonces, cuando la X es mucho mayor que la X de desacoplamiento, la Y de la especie va a ser mucho más grande que la del equilibrio, porque la del equilibrio sigue bajando. Entonces, en ese momento, cuando estamos en esa época, en esas temperaturas, nosotros podemos desechar o despreciar esta Y de equilibrio, o sea, la podemos quitar, la podemos hacer casi cero en esta ecuación. Entonces ya nada más nos queda, vean, una ecuación que es dy de x de esta función por y al cuadrado.
cálculo, ¿verdad? Ustedes pueden integrar de ambos lados. Integran desde x de freeze out hasta la x actual. Recuerden que la x va aumentando conforme el tiempo. Entonces vamos a integrar desde el momento en que se desacopló hasta el momento actual. Y esa va a ser mi y cero, mi y evaluada en la temperatura cero. Entonces, ustedes integran de ambos lados, les va a quedar la integral de uno sobre y cuadrada, eso es menos uno sobre y, ¿verdad? Recuerden cuando integramos. Entonces, por eso aparece así esta ecuación. Tenemos uno sobre y cero, esto va a ser del otro lado, ¿ok? Va a ser igual a uno sobre y del desacoplamiento, evaluado en el desacoplamiento, más esta lambda esencialmente esta lambda de aquí, y la integral de esta función, ¿ok? De x. Integrando en x, de nuevo, desde x del freeze out hasta el x0. Ustedes pueden hacer el ejercicio de cómo hacer esa integral y van a llegar se supone que deberían llegar a este resultado, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, vean que yo de aquí, ok, me voy a regresar un poquito, yo de aquí puedo despejar esta y de x0, ¿de acuerdo? Ahora, en el desacoplamiento, esta Y es un poquito más grande, de hecho es más grande que la Y de X0, ¿sí? Entonces, esto es uno sobre una cantidad que es un poquito más grande y esto es uno sobre una cantidad un poco más pequeña. Entonces, este es mayor, ¿sí? Este es más grande que esta uno sobre y en XF. Entonces, como este es más grande, otra aproximación que podemos hacer es despreciar este término, uno sobre y de XF. La podemos despreciar. Es un poquito más, es bastante más pequeña, más órdenes de magnitud más pequeña que esta. La podemos despreciar, es una aproximación, recuerden. Entonces ya nos queda uno sobre y de x0, esto es igual a esta cantidad. Ya tenemos, fíjense, ya tenemos esta y en x0, o sea, en t0. Y ya, la despejamos, la agregamos, la sustituimos a nuestra densidad reliquia de la especie y ya tenemos cómo calcular la densidad reliquia de la materia oscura en este caso, ¿no? Ya tenemos todas estas cantidades, lo único que nos falta es integrar esta parte, ¿verdad? ¿O qué más nos falta? Porque tenemos la sección eficaz en principio. Sí, dime, Enrique, claro. Que se quedó en el PDF en lugar de ver la presentación. Ay, caray, gracias que me dijiste, Dios mío. Todo este tiempo he estado hablando y no se ve. Muchas gracias que me dijiste. A ver, ahora sí se ve, ¿verdad? Uy, ¿verdad? Sí, gracias, gracias por decirme. Vuelvo a repetir entonces. Entonces tengo la ecuación de Boltzmann, ¿de acuerdo? Y necesito esta XF, ¿de acuerdo? Vuelvo a repetir, ¿no? Entonces, cuando yo integro esta ecuación de Boltzmann de ambos lados, voy a despreciar esta y del equilibrio, ¿de acuerdo? Esta va a ser casi cero. Entonces, esta la puedo despreciar, la quito. Entonces, ya no me queda de y de x es igual a menos lambda x sobre x cuadrada por y cuadrada. Integro de ambos lados, esta y la puedo pasar, entonces me queda uno sobre y cuadrada de y. La integro, entonces me va a quedar la integral de uno sobre y cuadrada, ese es uno sobre y. Aquí está, evaluando de xf a x0, ¿verdad? Y luego ya me queda la integral de este lado de la ecuación. Ahí hago una manipulación nada más para que me quede uno sobre y de x0 de este lado. Y vean que tengo esta ecuación. Entonces, esta ecuación, como les había dicho, tengo estas dos cantidades. Entonces aquí vuelvo a explicar. ¿Recuerdan el dibujo que les puse? En el momento de desacoplamiento, la y de x está todavía un poquito arriba, pero eventualmente se empieza a hacer un poquito más constante. Pero de todas formas, y de xf es más grande que y de x0. X0 es hasta el final, ¿sí? Entonces, como uno sobre y en xf, esta cantidad es más pequeña, de hecho, varios órdenes de magnitud más pequeña que esta, aproximadamente de 10 a la menos 3, ¿sí? O sea, por ejemplo, si esto vale uno, esto va a valer 0.001, ¿sí? La podemos quitar, la podemos despreciar, es una aproximación, y al final, pues vean que ya puedo despejar esta y de x0. Es simplemente esto, uno sobre esto, ¿no? Lo ponemos en nuestra expresión de la densidad reliquia, aquí está esta cantidad, la sustituimos,
y ya nos queda esta expresión. Entonces, esta expresión es la que vamos a usar para calcular la densidad de reliquia. Entonces, vean que ya tengo prácticamente todo. Bueno, no les he hablado todavía esta G estrella, pero esta G estrella son los valores de los grados de libertad que hay en el tiempo, en la evolución del universo. Se puede calcular. Y tenemos la sección eficaz. ¿Y qué más nos falta? Sí, tenemos la sección eficaz, tenemos esto, ¿qué falta? Nos falta saber en qué momento se desacopló. Esto todavía no hemos dicho qué es. X0 es muy fácil porque es nada más m sobre la temperatura actual. Entonces ya sabemos la temperatura actual y pues sabríamos la masa de la partícula, de la materia oscura. Entonces, XF es la que nos falta. ¿Cómo vamos a calcular XF? XF es la X del freeze out. Entonces vamos a recomodar un poquito la ecuación anterior, la de Boltzmann, y la vamos a poner en esta forma. Entonces quiero que observen algo. De este lado, del lado izquierdo, tenemos la derivada de y con respecto de x, ¿de acuerdo? Y de este lado tenemos esta cantidad. Entonces noten que yo les dije que al principio y y de equilibrio son iguales. Entonces van iguales. Entonces quiere decir que esto es esencialmente uno. Entonces en ese momento la y es constante. Ya habíamos dicho que es poquito constante, ¿de acuerdo? O va a variar muy poco, pero es al principio, ¿no? Entonces, pero en algún punto empiezan a cambiar, la Y empieza a funcionar de forma distinta de la Y de equilibrio, entonces va a haber un cambio ahí, entonces va a empezar a comportarse de forma distinta. Sin embargo, noten que va a llegar un punto, ya les dije, ¿no? Que la Y se vuelve otra vez a volver constante. Entonces, para que se vuelva a volver constante, esta cantidad de aquí tiene que volver a ser, digamos, tiene que volver a ser casi cero, ¿no? Pero esto ya no es cero. ¿Por qué? Porque la Y y la Y de equilibrio ya no son iguales. Ya no son iguales, ¿verdad? Entonces, este factor de aquí ya no es cero. Entonces, el que podría ser cero, o el que podría ser muy pequeño, sería este, ¿sí? Casi cero, no cero, pero sí va a ser muy pequeño. Muy bien, entonces nos vamos a concentrar en este factor. Entonces, la X, si se fijan, aquí está la X, ¿ok? La X va a ir creciendo con el tiempo, ¿no? La X va en esta dirección del tiempo. Conforme crece la X, lo que pasa es que la temperatura va a disminuir, ¿no? Entonces, eventualmente la X va a ser lo suficientemente grande para que este número sea muy, muy pequeño y que como es muy, muy pequeño, eso es esencialmente una constante. Eso va a ocurrir, va a empezar a ocurrir. Al principio va a ser grande este valor porque la X es pequeña, pero eventualmente va a ser uno y a partir del uno va a empezar a ser menor que uno y va a empezar a disminuir. Entonces, yo me voy a fijar en el momento cuando eso sea casi uno, porque ese es el momento en el que va a empezar a descender, ¿sí? Esta cantidad de aquí. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver cuándo esta cantidad es casi uno o aproximadamente uno. Entonces, para obtener nosotros esta XF, lo que tenemos que hacer es encontrar a qué valor de X esto es uno. Entonces, sustituyendo lo que va de la lambda, bla, 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 ya tenemos aquí lo que tenemos que resolver, es resolver una ecuación de una sola variable, que en este caso es la X. Entonces, lectura recomendada, este artículo es un artículo del 91, pero ahí vienen todos los pasos que les acabo de decir, ahí vienen los pasos para llegar a esta conclusión. Y de hecho, les quiero mostrar un poquito ese artículo, nomás para que vean una cosa muy bonita que viene en el artículo. Espero que esta vez no se me olvide que va a estar proyectado. Aquí está ¿dónde está la gráfica que les quiero mostrar? Aquí está. Ese es el artículo de Gondolo y de Gelmini, pero el mismo artículo les muestra cómo se ve esta G estrella que les decía que son los grados de libertad. Entonces aquí lo que hacen es ver diferentes formas de calcular la G estrella. Entonces normalmente la G estrella es esta línea sólida que se ve aquí. Entonces vean que hay partes en las que son un poquito abruptas los cambios, pero normalmente lo que la gente hace es tomar la G efectiva. La G efectiva es esta línea punteada que va a cambiar dependiendo de este 400 y este 500, ¿sí?
es lo que ustedes consideran como las temperaturas de transición, de la transición de fase de QCD. Se podría tomar 150 megaelectronvolts o 400, pero dependiendo de eso va a cambiar de esta forma. Pero si se fijan, casi no va a cambiar. Entonces, de hecho, aquí en el mismo artículo discute que para efectos de un cálculo muy aproximado, lo que se puede hacer es tomar el promedio de esta G. Vean que no cambia mucho, de 2 a máximo 10, no cambia de orden de magnitud esta G. Entonces, lo que hace la gente es, ok, voy a tomar una G promedio y eso es lo que se puede hacer para simplificar todavía más el cálculo, porque esa ecuación es un poquito complicada de resolver. Bueno, entonces nada más quería mostrarles. Entonces ahora sí ya tenemos todo lo necesario para calcular densidad radical. Excepto que necesitas saber qué es esta sigma B, ¿verdad? Nos falta calcular la sigma B. Pero no se preocupen, no está tan complicado. Entonces, ahora sí, vamos a hacer el cálculo del caso más sencillo. Recuerdan que el caso más sencillo que vimos en la clase pasada es el del singlet escalar. Es el más fácil porque ahí la única interacción que tiene el escalar, ¿sí? El escalar singlete es con el Higgs. Tiene una interacción con un Higgs y interacción con dos Higgs. Entonces, de ahí está relativamente fácil obtener todas las posibles interacciones que pueda tener de aniquilación, ¿no? De esos dos S se van a aniquilar a un Higgs y pues del Higgs pueden salir varias cosas. Recuerden que el Higgs puede acoplarse a dos fermiones, de dos zetas, dos Ws, ¿no? Bueno, voy a mostrarles ahora sí. Me voy a basar en este artículo que pongo aquí, porque ahí ya vienen las expresiones para las contribuciones, o sea, no las tenemos que calcular, las podemos tomar de este artículo que ya hizo digamos, el estudio de cómo es la sección eficaz de estos procesos, pero entonces ya lo voy a tomar de ahí. Entonces, espero que sí se alcanza a ver. Voy a hacerlo yo en matemática, no sé si alguien de ustedes haya manejado ya, perdón, haya manejado matemática en el pasado. No sé si alguien ha manejado matemática, le puede poner pulgar arriba. Algunos ya, perfecto. Perfecto, entonces, digamos, no es completamente desconocido. Pero para los que no, pues esta es matemática, ¿ok? Entonces, lo que voy a hacer es primero, para ya empezar a calcular, pues pongo mis constantes, ¿no? La masa del Higgs, del Z, W, el ancho del Higgs, que lo vamos a necesitar, esta temperatura que les había dicho en gigaelectronvolts, y la constante gravitacional también en gigaelectronvolts, también la tengo ahí puesta. Muy bien, entonces estas expresiones son la sección eficaz promedio de las distintas interacciones que puede tener el escalar. Esas vienen en ese artículo que les acabo de poner. Entonces, por ejemplo, los dos escalares podrían aniquilarse a dos Higgses. Recuerden que ese es uno de los portales que hay. Entonces, la expresión es de esta forma. Vean que yo aquí le puse un Heaviside teta. ¿Por qué? Porque esta interacción solo va a ocurrir en la parte no relativista, porque recuerden que esto es no relativista. Solo va a ocurrir cuando la masa del escalar sea la masa del Higgs o más. Si no, no lo va a hacer. Después tenemos aniquilación a dos Ws, lo mismo, y aquí está la expresión. Aniquilación a dos zetas, aquí está la expresión también. Todas esas vienen calculadas en el artículo. Y tenemos la aniquilación a dos fermiones. ¿Por qué? Porque va a un Higgs y el Higgs puede ir a dos fermiones y pues viene dada por esta expresión. Entonces aquí lo que voy a hacer es sumar todas las posibles de contribuciones a los fermiones que hay. Debo mencionar aquí, porque es una de las cosas que a veces se nos olvida, cuando hablamos de los quarks, la interacción puede ocurrir para quarks, pero de cualquier color. Entonces puede ir a U verde, U rojo o U, ¿qué? Es azul o U azul, ¿no? Entonces, como son tres, entonces tenemos que poner por tres, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces ahora sí ya tengo mi sigma B, ¿de acuerdo? Y pues aquí les muestro esa G estrella que les había mostrado en la gráfica del artículo de Gondolo y Gelmini. Entonces, esta es la G estrella y lo que yo hago es lo que les decía, que puedo tomar el promedio. Entonces, ya tengo la G estrella, ya tengo aquí, pongo cuánto vale la Y de equilibrio, eso se calcula haciendo la integral de la función de distribución de Boltzmann. Y pues ya aquí tengo aquí está la expresión de la lambda, ¿sí? De X. Ya tengo todo.
Entonces vean que aquí en matemática yo voy a hacer la solución de la ecuación de Boltzmann de esta forma. Uso n de sol, se llama la función. Entonces ya pongo la ecuación aquí y pues voy a hacer la solución. Debo mencionar aquí algo importante. Recuerden que para resolver una ecuación, ¿no? Diferencial necesitamos un valor inicial o algún valor para poder resolverla, ¿no? Entonces, esa X inicial, ese valor, esa condición inicial, es importante que ustedes vean que hay algún efecto. Entonces, voy a elegir una X en la que yo sé que las dos son iguales, ¿no? La Y y la Y equilibrio. Hay que tener cuidado aquí porque depende también de la masa. Yo voy a elegir una cosa un poquito segura, que es punto uno, más o menos ahí es muy seguro que son iguales. Entonces ya, voy a resolver, por ejemplo, para una masa del escalar de 300, una lambda HS, recuerden que es el acoplamiento de 0.001. Entonces ya, voy a evaluar y voy a graficar la solución. Entonces vean, aquí está lo que les mostraba. ¿Sí se ve? Ahí está lo que les mostraba, ¿no? La negra es la de equilibrio y entonces la roja es lo que les había mostrado en algún punto, ¡pum!, se desacopla. ¿Y qué la densidad líquida va a ser? La integral de desde que se desacopló hasta al final. Entonces ven que es casi un rectángulo esto. ¿Sí se ve? Entonces ya tenemos la densidad líquida haciendo esta integral, ¿no? Está bonita porque yo puedo cambiar el valor de la masa. Por ejemplo, si en lugar de 300 pongo 100 y veo, trato de resolverlo, a ver si no me tarda mucho. Ahí va. Uf, ahora sí está tardando más, no sé por qué. Ahí va. Vean que le cuesta un poquito más trabajo a masas más pequeñas. De hecho, lo que pasa es que elegí una X, voy a elegir una X. A ver si sí. Perfecto. Vean que lo que les decía, ¿no? La condición inicial cambia qué tan fácil sea resolverla. Entonces aquí está, ¿no? Para 100. También tiene la misma forma. Les voy a mostrar ya de una vez cómo se ve para, aquí está, distintos valores de la masa. Aquí la tengo ya graficada para no tardarme. Espero que se alcance a ver. Entonces noten que para una masa de 20 se ve así. Para una masa de 50 se ve así. Entonces, conforme aumenta la masa, vean que esto va disminuyendo. Es decir, que la densidad reliquia también va a ir disminuyendo. ¿Ok? Entonces, dependiendo de la masa. ¿Qué más? También puedo variar el acoplamiento. Entonces, por ejemplo, para una sola masa, vean que para ciertos acoplamientos, pues tengo este comportamiento, pero llega un punto en el que el acoplamiento es demasiado grande que ya no puede resolver la ecuación, ¿sí? Entonces, vea cómo, ¡pum!, ya no logra resolver para este valor del acoplamiento. Entonces, eso también depende. Depende de esto, de que se pueda de resolver relativamente fácil con ciertos métodos numéricos. Entonces, ya para no irme tan tardado esto, porque ya nos queda poco tiempo, ay, nos queda poco tiempo, les voy a mostrar que esta es la X de freeze-out para el escalar, dependiendo de la lambda y de la masa del escalar. Entonces, noten cómo, no sé si se alcanza a ver aquí, pero estos son colores. Vean que la mayoría están entre este rango, entre 10 y 30, es lo esperado. Pero vean cómo aquí hay un piquito, ¿no? O sea, ven esta zona que está un poquito abrupta. ¿Qué está pasando ahí? Entonces, ¿quién me dice qué hay en esta masa? Entonces, este es 100, aquí es 80 y aquí es 60. ¿Qué será 60? ¿Alguien tiene alguna idea de que sea 60? Porque cuando la masa del escalar es 60 y algo, es cuando ahí está como que cambia abrupto, ¿eh? Piénsalo y si se les ocurre, pueden poner la respuesta en el chat. Aquí nada más lo hice como para distintos rangos, más para que vieran cómo llega un punto en el que se vuelve bastante suave el cambio. Por ejemplo, a partir de 200 ya está bastante suave el cambio en la X de Freeze. Muy bien, ahora sí ya voy a calcular densidad reliquia. Aquí tengo ya cómo calcular la densidad reliquia, ¿de acuerdo? Y yo puedo calcularla para un valor de masa y para un valor de la lambda. Entonces, por ejemplo, aquí vean que 10.000 gigaelectronvolts y punto 25, vean,
.12. Y entonces ya puedo calcular. De hecho, puedo yo calcular a qué valor de la lambda llego al valor experimental de la densidad de reliquia. Aquí creo que tengo un valor desactualizado, pero bueno, es .12 esencialmente. Entonces yo puedo calcular, por ejemplo, para una masa de 100 ¿cuánto debe valer la lambda? O sea, aquí me sale que la lambda debe valer .14. ¿Sale? Entonces voy a hacer la gráfica. Entonces vean aquí que aquí tengo la densidad reliquia. En negro está lo que está medido por Planck, ¿no? Y en colores tengo lo que vale dependiendo de la lambda y dependiendo de la masa. Entonces noten que donde intersecta con la línea negra, este es el valor que necesito de la lambda HS y de la masa para que tenga el valor de la densidad reliquia. Y si yo grafico, vean esta gráfica fea, es qué valor debe tener la lambda dependiendo de la masa para que tenga que ver con la densidad reliquia. Entonces vean que de nuevo tengo este pico en 60 y algo. Entonces piensen, piensen, ¿por qué 60 y algo? ¿Qué hay en 60 y algo que me hace este pico tan feo? ¿No? Piensen, piensen. Y eso es muy importante. Saber quién me dice en el chat qué hay en una masa de 60 y tantos. ¿Sí? Específicamente 62.5, ¿sí? Bueno, aquí les pongo ya las gráficas, ¿de acuerdo? Y ahí está. Muy bien. Ya, en estos últimos 15 minutos, si no hay dudas, bueno, voy a pasar a la parte de micromegas. Antes de pasar, ¿alguien tiene alguna duda de lo que he mostrado? ¿Alguna inquietud? Que digan, ah, caray, aquí no entendí esta gráfica, como que no entiendo qué se ve, o algún comentario también. Y también si, no hay, si todo está bien, también me pueden dar el visto bueno de que todo va bien, de que no hay dudas. Gracias. Dudo de cualquier cosa. Piensen, ¿qué es ese 62.5? Es una buena pregunta. Si no saben la respuesta ahora, reflexiónenlo y lo retomamos la próxima clase, que es el viernes, ¿de acuerdo? Está muy interesante que ustedes sepan qué es ese piquito que se ve ahí. Si logran entender, va a ser muy importante, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a pasar a la parte de micromegas. Por favor, ¿quiénes de ustedes tienen Linux o WSL o cualquier forma de usar Linux en su computadora? Levanten la mano, por favor. Les agradecería que me indicaran. Milagros, muy bien, va una persona. Sara, Enrique, ya van varios, ok, entonces varios pueden hacer este ejercicio. Entonces no sé si ya descargaron micromegas, no está tan pesado, si no me recuerdo. Eh, Corazoncitos, si ya descargaron micromegas, gracias. Miren, ya, Ana también ya, perfecto. Milagros también ya. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Nada más tres personas descargaron micromegas, los demás, pues ahí está el QR, ¿de acuerdo? No, a lo mejor no, si no lo tienen ya descargado, quizá no lo alcancen a descargar ahorita, pero para los que sí tienen descargado, les voy a decir los pasos. Por favor, los que todavía no lo tengan descargado, vayan descargándolo, digamos, en el fondo, exacto, Sara también, váyanlo descargando en el fondo los que puedan usar Linux, claro está. Esto es para Linux. Si no tienen Linux o WSL, etcétera, no lo van a poder usar. Si necesitan ayuda, les puedo pasar un tutorial de cómo usar WSL para que tengan Linux. O lo pueden buscar en Google también. Es muy importante que lo tengan, pero si no lo tienen ahorita, no se preocupen. Por favor, tomen nota de cómo se va a hacer el ejercicio y cuando ya lo tengan descargado, inténtenlo hacer en sus computadoras. Entonces, los que ya lo tengan descargado, por favor, les voy a pedir que voy a salirme de aquí y les voy a mostrar una terminal. ¿Sí se ve? Sí. Entonces, yo me voy a ir a mi carpeta de micromegas. Entonces, cuando ya lo tengan descargado, descargan ay, descargan este archivo comprimido que viene aquí, lo van a lo van a, digamos, extraer y van a obtener esta carpeta que se llama micromegas.6.2.3. Ahí es donde están todos los archivos que se requieren para instalar. Entonces,
Si ustedes ven los archivos, van a tener uno que se llama Makefile. Si no lo han hecho, los que ya lo tengan y que no lo hayan instalado, lo único que tienen que poner es Gmake para los que tengan ese instalador. Si no les funciona, inténtenlo con Make. Uno de esos dos debe funcionar y entonces va a salir un montón de cosas de procesos y se va a instalar el micromegas. A mí no me tardó mucho, pero pues puede ser que les tarden un poquito más ustedes. ¿Quiénes ya habían instalado micromegas, o sea que ya hicieron lo de Make? Pueden poner un corazoncito. Y los que, muy bien, Milagros, Miriam también. No sé si Ana, que ya lo tenías. Ah, perfecto. Entonces ya lo tienen. Los que no, tomen nota, lo van a descargar, lo van a extraer y le van a poner Make o Gmake, cualquiera de los dos, y se lo va a instalar. Entonces al final les va a quedar todas estas carpetas. Entonces noten que Micromega ya vienen incluidos algunos modelos. Vienen en la página. Por ejemplo, tienen este que se llama Minimal Supersymmetric Model, que también es uno de los modelos importantes. Tenemos el del escalar también, aquí está. Pero también está, ven, es el Inner Doublet Model, es el doblete inerte de Higgs, que es el que vimos en la clase pasada. Entonces es el que vamos a trabajar. Entonces, para trabajar sobre el doblete, vamos a irnos a esa carpeta, ¿sí? Entonces, aquí lo que tienen que haber visto es un main. Me parece que no tienen que hacer nada, que ya está el main para ejecutarse. Si no, sí, no dice aquí. Pero sí, les tiene que aparecer el main ejecutable. Y no me recuerdo, no hay aquí ningún problema. A ver, se supone que ya está. Ah, si no lo tienen, igual tienen que poner. Ah, creo que sí, esto lo tienen que hacer si no lo han hecho. Tienen que poner gmake main igual a main. Entonces, lo que van a hacer es poner gmake main igual a main punto c, que es el main que tienen. Entonces, cuando lo hacen, lo único que hace es crear el ejecutable. Y es lo único que tienen que hacer, eso es rápido. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Necesitamos ponerle los parámetros al modelo. Entonces, ya sea en su mismo nano, le voy a poner data iman curso.par. Tienen que crear un archivo que se llame data algo, bueno, el nombre que quieran, pero tiene que ser punto .par. Entonces van a crear un archivo de texto, ¿de acuerdo? Entonces, ese archivo de texto, bueno, yo lo tenía aquí abierto, pero lo voy a hacer ahí mismo en la terminal. Van a hacer un archivo de texto donde van a poner los parámetros. ¿Qué parámetros hay del modelo? El modelo tiene los siguientes parámetros. El primero es la masa de la partícula de materia oscura. Entonces, aquí le pueden poner una masa de 100, por ejemplo. La masa del Higgs cargado, le voy a poner 100 también. La masa del Higgs, el otro escalar que es también neutro, ¿ok? Que es el A, el que no habíamos tomado, también le voy a poner 100 así nomás para rápido. La lambda uno, que se llama la lambda, aquí en el modelo se llama la L, la primera lambda, también le voy a poner 0.01. Y le voy a poner lambda 2 que es la otra lambda, 0.01. Y me parece que las otras las pone a cero, si no me recuerdo. Y la masa de Higgs, ¿por qué? Porque este modelo tiene para cambiar la masa de Higgs. Recuerden que al principio este modelo había sido creado antes de saber cuánta era la masa de Higgs. Le voy a poner ya la masa que sabemos que es. Entonces crean su archivo de texto y ponen los valores de los parámetros que necesita el modelo. Estos son los únicos que requiere masa del Higgs, la masa de la materia oscura, que es la X, la masa del Higgs cargado, que es el H3, bueno, que le ponen ahí H3, la masa, perdón, H3 es perdón, es el otro escalar. HC es el cargado, ¿sí? Es el otro Higgs cargado y es las lambdas, la lambda uno y la lambda 2 y la masa de Higgs. Y cuando ya lo tengan, guardan su archivo de texto. Si no lo quieren hacer en terminal, háganlo ustedes en un blog de notas y lo guardan, ¿sí? Como algo.par. Y ese es el que vamos a usar. Entonces, para ejecutar, lo que van a hacer es, bueno, ya que lo tengan, si ya tienen su archivito de texto, pueden poner mano arriba para saber que ya están en esa parte. Voy a volverlo a poner. Entonces, esos son los parámetros que requieren.
Lo pueden hacer en un blog de notas, en un editor de texto el que ustedes quieran. Y pues ya nada más lo guardan en la carpeta del IDM, que es el del modelo. Y debe ser un archivo .par. Los que lo están haciendo ya tienen su archivito .par. Muy bien, ya va una persona, ya van dos, una más. Muy bien. Los demás, tomen nota, esos son los parámetros que deben tener. Si tienen dudas de cómo se hace, lo que pueden hacer es ver los que ya vienen de ejemplo. En la misma carpeta vienen varios, data cero, data uno, data 2, 3, 4 y ya creo. Son los que vienen ya en el modelo como de ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, para ejecutar, le van a poner, perdón, punto diagonal main, porque es ejecutable, y le van a poner el archivo que acaban de hacer. En mi caso es data iman curso, así se llama el archivo que acabo de hacer. Cuando ya lo escriban, le ponen enter y va a empezar a ejecutar. Entonces, todo eso que hicimos nosotros de calcular la densidad de reliquia, esto lo hace casi automático. Bueno, rápido, ¿no? Entonces, vean, aquí nos dice, miren, el Dark Matter Candidate, en este caso es este H3, porque como los tres valen lo mismo, toma el que sea. Entonces, recuerdan que les dije que tenemos dos escalares, entonces, si toma uno o el otro es igual, entonces va a tomar el que sea. Entonces, ese va a ser el candidato en materia oscura, vean, ya terminó de hecho, pero les voy a decir que les dice si encontró un Higgs que tiene que ver con el modelo estándar, y en el caso sí lo encontró y es H y tiene esta masa. Y después lo que hace es calcular, ¿dónde está? La densidad reliquia. Y aquí está, esta que se llama Dark Omega, esa es la densidad reliquia que calculó. Recuerden que la experimental es .12 y la que calculó aquí es 5,8 por 10 a la -3. Entonces no llegamos, ¿ok? A la densidad de reliquia. Pero bueno, de todas maneras les pone aquí, miren, es muy útil porque les dice cuáles son los procesos que están implicados en la densidad de reliquia. Y aquí ya les dice, es la aniquilación a Ws, es la que habíamos dicho, aniquilación a fotones, aniquilación más bien aquí es el materia oscura con el cargado, perdón, estos son los cargados. Esa es materia oscura al cargado a un fotón y un W, el otro el X con el H más ahora y así, ¿no? Entonces les dan todos los procesos implicados, les dan la sección eficaz, también les pone aquí el cálculo, y también les dice si está excluido por los límites de detección directa, vean qué útil es. Entonces, esta es una herramienta súper poderosa, ¿por qué? Porque ustedes pueden usar un modelo, ¿sí? Poner los parámetros del modelo y automáticamente les va a decir la densidad de reliquia, los procesos implicados y si están excluidos por detección directa. Creo que esta versión de Micromegas ya tiene los últimos límites, precisamente por eso dice LZ, porque los últimos límites más fuertes son los de Lux Zeppelin. Entonces vean que está muy padre porque ustedes pueden jugar con los parámetros. Pueden, por ejemplo, en lugar de ponerle 100, le pueden poner aquí 70, ¿no? 70, le voy a poner que los otros sean casi tipo Higgses, y bueno, la masa de Higgs igual y .001. Entonces ustedes pueden jugar con los parámetros y ejecutar y automáticamente les va a dar un valor, ¿sale? Entonces, miren, ahora que le puse que vale 70, ahora sí ya identificó que el candidato va a ser el X. Toma el más ligero. Recuerden que les había dicho que tenemos dos escalares. El más ligero es el que va a tomar como materia oscura. Entonces, en este caso es el de 70. Entonces, se está tardando un poquito más, pero ahí va, ya terminó. Entonces, ya calculó la densidad de reliquia. ¿Dónde está la densidad de reliquia? Aquí está el arco omega. ¡Ay, miren! ¿Cuánto dio? .13, ya estoy muy cerca. Ya estoy bastante cerca del valor que es .12. Ya casi la tengo. Entonces aquí hay que jugar un poquito más con los valores, ¿no? Entonces, ¿qué les parece? Esto es como tarea, ya vamos a terminar la sesión de hoy. Y vamos a ver, lamentablemente, sí, está excluido por los límites de detección directa. Bueno, le atinamos a la densidad de reliquia,
pero no le atinamos a los límites de detección directa. Bueno, entonces como tarea, y también para los que todavía no lo tienen instalado y que lo van a instalar ya en su casa, en su tiempo libre de hoy y mañana, traten de jugar con el espacio de parámetros que tienen. Vean si logran encontrar un candidato de materia oscura con este modelo inerte, de doblete inerte de Higgs. Vean qué combinaciones de la masa, combinaciones de los acoplamientos. La masa de Higgs, déjenla así, esa sí no la cambien, pero sí cambian, por ejemplo, las masas de los otros Higgses, de la materia oscura del escalar ligero y de las lambdas. Vean cuál combinación se acerca lo más posible a punto 12. Recuerden que punto 12, o sea, punto 11, 11,9. Punto 11,9 es la densidad de líquido, entonces la que le pegue a densidad de líquido, veamos si encuentran algún parámetro, algún conjunto de parámetros que le pegue a densidad de líquido, aunque no que esté excluido por detección directa. Si logran encontrar que no esté excluido, perfecto, ya tienen su candidato, ¿eh? Entonces, ¿les parece? Jueguen con este espacio de parámetros y el viernes vamos a ver si alguien de ustedes encontró un candidato de materia oscura inerte, doblete inerte, que cumpla con densidad de reliquia y que cumpla con los límites de detección directa y va a estar padre, ¿eh? Entonces, jueguen con eso. Si tienen dudas de cómo instalar micromegas, dudas de cómo usarlo, por ejemplo les dio algún error y que no saben dónde está, me pueden mandar un correo y vuelvo a poner mi correo, ¿sí? Entonces, ustedes pueden jugar con eso, hagan el ejercicio, piensen, ¿no? Ese pico en 62,5, ¿de dónde viene y por qué está ahí? Y vamos a ver si logran encontrar las respuestas y si el viernes me contestan, ¿les parece? Entonces, vamos a terminar la sesión aquí. Espero que quede un poquito claro lo que es densidad reliquia y nos veríamos el viernes para terminar con ahora otras señales que vienen de astropartículas, ¿de acuerdo? Porque de hecho es el nombre del curso. Nos falta ver la parte de rayos cósmicos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí terminamos y pues nos vemos el viernes. Cualquier otra duda que tengan, en este momento estoy viendo el chat y sus comentarios también. Pueden abrir su micrófono. Muy bien. Y si no, pues nos vemos el viernes. Espero que les guste ese ejercicio y que se diviertan haciendo ahí unos cambiecillos por ahí en los parámetros, ¿de acuerdo? Y pueden ver los otros modelos también. Muy bien.